perseverar en la unidad, en este llamado a ser activos y participar de la iglesia del Señor, nos está revisando que cada uno de nosotros, por la obra del Espíritu Santo, se ha incorporado al cuerpo, a la iglesia del Señor Jesús. Es importante, muy importante, hermano, que esta palabra que compartimos y que a veces conocemos y que suena conocida, sea siempre reflexionada, insisto. Reflexionar en lo que escuchamos, porque a veces escuchamos tantas veces algo que damos por sentados algunas cosas, no porque tendremos que descubrir nuevas, sino simplemente tenemos que afirmar en aquellas cosas que el Señor nos llama. Por ejemplo, participar de la cena del Señor. No había pasado mucho tiempo en la iglesia donde Pablo había enseñado el Evangelio, donde Pablo había enseñado lo que el Señor les había mostrado, lo que había dejado para los 12 en presencia aquella noche que fue entregado. Se lo había dado también a Pablo de una manera tan personal y contundente que él fue puesto también como un apóstol del Señor. Y él establece las iglesias, evangeliza, forma, discipula, entrena. Y no ha pasado mucho tiempo donde, luego de haber enseñado acerca de la cena del Señor, tiene que corregir algunas cosas que se van desviando. Tiene que corregir a la iglesia, mandar esta carta y corregir a la iglesia. Hermanos, corremos el riesgo de lo que le pasó a las primeras iglesias. Recibimos con fe la palabra, podemos permanecer de repente juntos, pero no tan unidos. Podemos estar reunidos, pero no tan unidos. Y eso pasó con la iglesia en Corinto. Tenían tanto por hacer que dejaron de costado a un lado el ser. Hermano, la iglesia es un organismo vivo. Y todo organismo vivo crece, se desarrolla y se extiende. Pero los desafíos que se presentan frente a ese desarrollo están claramente descritos en las cartas que Pablo manda a las iglesias. Porque es la tendencia, como ocurrió en la iglesia primera, la tendencia natural a saberlo tanto, a que sea tan obvio que lo obviado. Y Pablo entonces va a exhortar a la iglesia de Corinto, que estaba en ese deseo de pronto de ser los mejores, o de pronto la mejor doctrina. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, otro de Cristo, y comienza una división, y comienza esto que ha hecho tanto, pero tanto daño a la iglesia. Las preferencias personales. Y cuando uno tiene preferencias personales, es natural que las tengamos, va a exponerse al riesgo de que en nombre de esas preferencias y otras diferencias causen división. Y la iglesia de Cristo, cuando está dividida, no crece. La iglesia, cuando no está unida en el mismo amor, en el mismo sentir, cuando hay cosas en el corazón y en el pensamiento, en el parecer, entonces hay como un estancamiento. Y gracias a Dios por la carta inspirada por el Espíritu Santo que manda a Corinto, de la cual nos deja hoy algunas cosas para reflexionar. No es para hablar mal de nuestros hermanos de la iglesia de los Corintios. No es para criticar a nuestros hermanos que de pronto tuvieron algún problema de entender. No es para remeternos con todo lo que Pablo escribió para señalar la culpa del Corinto. Esta palabra debe exhortarnos y advertirnos a nosotros también, porque también de igual manera nos puede pasar. Es importante, es muy importante que tomemos el consejo de Dios, no para mirar cómo era en otro tiempo, cómo es la gente, mire estos corintios, sino para entender que eso nos puede pasar a nosotros, y para eso fueron escritas esta palabra en la cual hoy meditamos. Entonces, vamos a leer el pasaje que leyó nuestro hermano Eder. ¿Qué libro leyó?
Primera de Corintios. ¿Qué capítulo? ¿Desde qué versículo leyó? 23. Entonces te voy a hacer leer un poquito más atrás, para poner en contexto lo que ya te dije. La razón por la cual habla de esto. Cuando te lo enseño por primera vez, te estoy adoctrinando, ¿no? La Biblia dice. Pero cuando no haces lo que la Biblia dice, entonces hay que corregir. Entonces la Biblia es útil para instruir, pero también para corregir. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para instruir. Es importante, hay tiempo donde hay que instruir, pero si ya lo sabes, entonces lo que tenemos que hacer es corregir. Dice en el verso 17 de 1 Corintios 11. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Por favor, vuélvelo a leer en voz alta, que se escuche su voz, el verso 17, que es como una alarma. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Es fuerte lo que está diciendo? ¿Es fuerte lo que está diciendo? Hermano, cuando escuchemos una exhortación de la parte de palabra fuerte, no se aísle. Casi siempre es el voto. Así, a ver qué ha pasado. Dime, Pablo, ¿quién ha sido? Hermanos, esta escritura es para nosotros, para examinarnos a nosotros mismos, no para hacer una historia de qué pasó con aquellos hermanos. Y lo que dice acá es como una alarma. Te invito a que lo veas así. ¿Qué es una alarma? Realmente una alarma es una carta. No. Una alarma es un sonido que busca hacerte moverse un poco, sacudir, despertar y volver a la sobriedad. Y Pablo está diciendo en este verso algo bien fuerte. Hay cosas buenas que puedo rescatar de lo que están haciendo, pero en esto no os alabo. Y no está diciendo meras palabras de pronto de, mira ustedes, yo veo que hay algunos problemitas. ¿Así dice Pablo? Dice, hay algunos problemitas, hermanos, unos ajustes que tenemos que hacer. Es fuerte. Pablo le está hablando fuerte a la iglesia. ¿Por qué le habla fuerte? ¿Por qué le habla de esa manera? Porque la iglesia de Corinto había recibido dones, había recibido enseñanza, había recibido palabra. Con todo eso, están permitiendo divisiones. Ya se lo habían dicho en el primer capítulo. Ya las preferencias hacían lo suyo. Y esto va a ir avanzando. Hermano, no permita nada que divida entre hermanos a la congregación, porque siempre tiende a avanzar, no se queda allí. Tiende a avanzar, no se estanca, se extiende. Luego va a la cabeza, luego está indispuesto y luego la boquita empieza a hablar cosas y su resentimiento se va a dejar ver en su rostro. Cuando no arreglamos las cosas, eso se va avanzando. El Señor Jesucristo lo va a decir claramente. Si tú te ofendes y acercándote al altar, ves a alguien y te acuerdas que hay algo ahí que no se ha arreglado, tienes algo en contra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que siempre decimos los cristianos evangélicos como consejo automático. Ora, siempre decimos eso. ¿Qué es ora? El Señor Jesucristo no le dice ora. ¿Qué cosa le dice? No ofrendes hasta que lo arregles. ¿Eso dice? No tal. Le está diciendo, mira, ahorita, sin postergar nada, sin estar diciendo cuando esto se arregle, en ese momento, lo dejas hablar. Te acercas, lo arreglas, confiesas,
se recupera la unidad, regresas y tomas esa ofrenda. Y entonces eso es aceptado al Señor. Vuelve a leer el verso 17, fuerte, que escuche su voz y suene la alarma. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Los objetivos de reunirse no solamente no se están cumpliendo, sino que está agravando el problema. Cada vez que ustedes se están reuniendo sin haber corregido eso, en el caso de los que participaban de la Santa Cena y lo habían entendido mal, una mala praxis, etc. Lo que está pasando es que dentro de esta celebración están manifestando estas preferencias y estas divisiones y esto que de pronto hace que sea eso. Y Pablo va a afirmar que no es para lo mejor, no es algo que queda neutro, no es algo que simplemente queda allí, es algo que es activamente desarrollado, que va dividiendo al cuerpo. Y entonces Pablo desarrolla lo que dice para lo peor al proponer, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo entre ustedes que hay divisiones y en parte no creo. ¿Cómo se originan las divisiones? Hermano, tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. División. Y esto hemos venido diciendo una y otra vez respecto al llamado, ¿no? Hoy son más específico y contundente porque esto tiene que ver con la cena del Señor. Y llegar a la cena del Señor con esa actitud definitivamente es advertencia de difícil. Participar así, de esa manera, no solo no va a edificar, sino que contrariamente va a seguir debilitando. No es algo que lo deja, sino que deja en evidencia. Deja en evidencia. Y entonces, del verso 19, como apóstol, como escritor, como en la autoridad que el Señor le ha dado, dice el 19, lea fuerte, por favor. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. A ver, vuelvan a leer lo que está diciendo. Es preciso que estas cosas pasen. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestas. Porque de otra manera no se manifestaría. Hubo un temblor no tan suave en las costas de Lima y hacia el sur. Un domingo por la mañana. Ustedes se imaginan un temblor domingo en la mañana. ¿A dónde agarran la mayoría de clientes? En iglesias. Varios templos en pleno servicio, como vi. Y no porque estaban orando, ¿no? La manifestación del Espíritu. En más de uno empezaron a caer cositas del techo, del cielo raso, dejando en evidencia que esa estructura estaba bien. Y ese sí la dejó clara. Una fue la iglesia de Callao, entre otras. Una fue la iglesia de Callao. Y hoy la iglesia de Callao ha tenido que quitar todo su techo, reconstruirlo. Y ojalá que lo vuelvan a inaugurar, porque están reuniéndose en un lugar más pequeño y están haciendo como 5 cultos para poder reunir a todos. El problema fue el temblor. Así es, no recuerdo. El problema ha sido temblor. El problema ha sido defensa civil que nos ha cerrado. ¿Cuál fue el problema? Y no lo pudimos ver hasta el temblor. Vuelvo a leer el verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados.
¿Las disensiones son el problema? Es como nos enfrentamos. ¿Se entiende? Necesito saber si esto se entiende. Es importante. ¿Cómo enfrentamos aquellas cosas que pueden dividirnos? Es la alarma, el peligro de que esto puede pasar. Mi hijo congregaba en la iglesia de Callao y junto con el grupo de jóvenes se habían estado preparando para varias presentaciones del centenario. Han comprado el atuendo, ropa, ensayos hasta tarde. Muchos de ellos conmigo trabajan y han tenido que ensayar hasta más de medianoche. Llegó el día, están desde temprano. Llegaron algunos a las 7, otros a las 8. Iban a salir a las 12. No, van a salir a las 12:30 a seguir esperando. Llegan a las 12:30. Y vienen simplemente con la presión de la hora, chicos, ya no salen. Y entonces, hablaba con Joel de esto mientras regresaba. Le estaba lejos, ya no pude. Yo estaba con el tema en la cabeza, debo confesar. Y como estoy sensible con el tema en la cabeza, yo digo, ¿estas cosas pasan? ¿Pasan o no pasan? Yo no voy a juzgar si estuvo bien o mal, ni siquiera la manera en que lo cancelaron. Vuelvo a leer el verso 19 para decírselo. Es la manera en que enfrentas esa situación. ¿Se entendió? Que si hubo agravantes, de que si hubo de parte de los líderes o los pastores que los cerraron y dijeron ya no van y ahí queda, o una disculpa o una explicación, si hubo o no hubo, ese me parece que no es el tema. Como le dije, el tema es ¿qué vas a hacer con eso? Así que gracias a Dios por digamos, la manera en que se resolvió, ¿no? Aunque queda a veces frío, ¿no? Yo le decía, para aquellos que no fueron al ensayo o que hicieron un trabajo previo mediocre, que no fueron tan dedicados o que ni siquiera colaboraron completamente para el espectáculo, ¿qué van a pensar cuando lo cancelaran? ¿Qué crees que piensen los que se quedaron a medio camino, dijeron muy tarde, o los que se quedan a medio camino, los que no fueron tan dedicados y ven que esto pasa, ¿qué podrían sentir? ¿Me entienden? Me gusta la mirada que me están teniendo. Van a tener una actitud diciendo, como justificándose, ¿no? ¿Ya ves? Tanta cosa. ¿Ya ves? Tanto afán. ¿Ya ves? ¿Para qué tanta ensayo? Vengo a mí con el Señor para decirlo. Y perdóname si suena muy tosco. Cuando tu disposición es mediocre, tu servicio también será mediocre. Y si pasa esto de acá, también tu actitud final será mediocre. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Diciéndome que te justificarás, ¿sí? ¿Para qué? Pero si tú lo has hecho de corazón, ¿quedará el dolor y la tristeza de no haber salido? Sí. ¿Quedará el dolor y la tristeza de haber sido de repente hasta maltratado en la manera en que te cortaron? Pero hay algo que no te van a quitar. Si tuviste una buena actitud y agradar al Señor, tú ya habías agradado al Señor antes de salir. Amén. Vuelve a leer el 19 por última vez.
para que vosotros se haga manifiesto. ¿Quién es? De otra manera no se ve. Amén. Amén. Gracias a Dios por esas cosas. Gracias a Dios por ellas. Amén. Ahí se ve quién es quién. Cuidado con el resentimiento a la puerta. Se instala en el corazón y desde entonces tu perspectiva va a ser desde esa triste experiencia. Sí, pero que el que estuvo mal y que no se disculpó, y cómo nos va a cerrar así. Señor, te ruego, toca mi corazón para que esto no sea un motivo de división. Yo lo hice con el mejor actitud. ¿Te agrado salir? ¿Te agrado no salir? Cuando vengo a participar de la cena del Señor, que es nuestro tema ahora, el uno. Sí, bueno. Verso 20. Fuerte léalo, que se escuche su voz. ¿Otra vez el 20? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Vamos, 20 y 21. Lean, por favor. Y con cuidado, porque no es para escandalizarse, sino hasta dónde puede llegar la falta de instrucción y corrección. Yo no podría mirar de pronto de varios puntos de vista o aristas esto de acá. No es mi objetivo perdernos en la entera variedad de posibilidades de las cosas que pueden pasar. Por decir, cuando dices te adelantas a comer y luego te dicen lo mejor espérense para estar reunidos. Uno puede decir, sí pues pastor, pero llegan tarde pues. ¿Qué trae eso? Una disensión que puede provocar más división. Entonces, de acuerdo a cómo enfrentamos y cómo asumimos la responsabilidad de aquellas cosas que deben ser corregidas. Y Pablo las va a corregir una por una. Disculpe haberme extendido tanto en esta inicio de introducción. Por eso suelo escribirles todo lo que tengo que decirles en el corazón. Y las termino escribiendo y revisando y hasta el final pongo, está todo en ese boletín de cada domingo, para meditarlo durante la semana. Lo dejo grabado para que los grupos podamos compartirlos ahí desde el canal, para que usted me escuche y de pronto pueda meditar en aquello que ha recibido. Es bueno meditar en lo que uno recibe, para que el Señor vaya hablando a cada corazón. Bueno, miremos el problema en Corintios. Y el problema en Corintios era que cuando comían, desde el inicio tenían un problema. ¿Cuál era el principal problema? Ya estábamos viendo que había un tema de división, ¿no? Pero en el 20, ¿cuál es el problema? Salta a la vista, léelo. ¿Cuál es el problema del 20? Lean. Ya el 20, poquito nos deja ver qué problema tenía. ¿Qué dice el 20? Leamos fuerte otra vez. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer. ¿Qué dice la segunda línea? Fuerte. Esto no es comer. La cena. ¿Qué estaban haciendo? Lo que estaban compartiendo era parte, o era un agregado, o era otra comilola. Y Pablo está diciendo, esto
Esto se ha tergiversado. No es una reunión social de los hermanos de coinonía, donde nos juntamos a comer y conversamos y nos gozamos y cada uno va a traer algo, ¿no? Cuando nos reunimos, sí, y cada uno trae algo, ¿no? Pues un problema es cuando dices cada uno trae algo, porque hay unos que traen y otros solo traen ganas de comer lo que tú has traído. Eso parece que ocurría desde hace 2000 años, que ocurre aquí. Pero Pablo no está hablando de esas reuniones de coinonía, está hablando de la cena del Señor, donde parece que esto era lo que pasaba. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar, ¿qué cosa? Su propia cena. ¿Qué había pasado con la iglesia? Había tergiversado el tema. Y estaban yendo a la comida. Uy, esas reuniones de comilón en las convenciones. Es siempre la atención aniversario. La cosa que tenía la oportunidad de predicar en 3 convenciones de otra organización, de otra denominación en la selva, mientras servíamos allá. Y sus convenciones eran impresionantes, se reunían a 200 iglesias de la selva. Y todos venían con toros y animales. Entonces algunos dicen, esto es una comilona, parte de la coinonía, parte de lo que vas a celebrar. Es una convención, celebran, oran, son enseñados, participan y todos traen de buen corazón. Pero en la cena del Señor, eso no era la cena del Señor. La cena del Señor no era una coinonía de comer y llenarse. Y a eso se había movido esa disensión y había evidenciado que en medio de toda esta celebración también había preferencias, había no solo excesos, sino también había divisiones y menosprecios. Excesos y menosprecios. Excesos por la cantidad de comida que traían de repente. Menosprecios por la división que había, entre unos comían bien y otros estaban ahí, otros quedaban con hambre, y que tenían este tipo de cosas. Y Pablo va a decir, cada uno se adelanta a comer su propio cena. Uno tiene hambre y el otro se embriaga. Excesos y, permíteme decir, menosprecios, ¿no? por decirle de cierta manera. 22, léalo fuerte, por favor. Pues que no tenéis cosas en que comáis, bebáis, no menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada, os alabaré, esto no os alabo. Pablo, en pocas palabras, está sacando de raíz el problema que tenía. Escuchen bien, este exceso, manera de celebrarlo, había sacado en evidencia lo que había en sus corazones. Orgullo, jactancia. Los que tienen por aquí, los que no tienen por allá. Cuidado. Pasó en la iglesia de Corinto, te pregunto. ¿Puede pasar en la iglesia de Juan? Así es. Así es, sí. ¿Puede pasar? Sí. Recuerda, que acá también hacen así. Te pregunto, más directo. ¿No puede pasar a nosotros? Puede ser más directo en preguntar. ¿Te puede pasar a ti? Porque si te quedas y te aíslas, no tiene problema. Y te aíslas, pues ya Pablo no te escribió a ti. Pablo escribe a la iglesia, porque esa es la tendencia natural. El orgullo, el exceso y el menosprecio. El quedar entre argollas de amigos, entre hacer círculos de amigos. Mientras más grande se hace la iglesia, más notorios se hacen los grupos de rumbo. Fíjate las preguntas que le hacen. ¿No tenéis casas en que comáis o menospreciáis la iglesia de Dios? Y fuerte. Avergonzáis a los que no tienen nada. Permíteme leerlo de la manera que no dice. Os avergonzáis de los que no tienen nada. No dice eso. Que eso sería mal. Avergonzáis que
fuerte sonó eso. Qué fuerte sonó eso. Y eso, hermano, cuidado. Hermanos, una vez más, en el nombre del Señor, cuidado. Hacer sentir mal a uno de los que participan, porque no es como tú ni está a tu altura económica, ministerial, espiritual. Cuidado. Pasó con los fariseos, entonces ya no se juntaban con los pecadores. Y criticaban a Jesús, con los pecadores come. ¿Qué estaban haciendo? Avergonzando a aquellos que en su escalafón no estaban a la altura. Iglesia, ¿puede pasar lo que eso no se pasa? Así, no puede pasar. Así que eso, una vez más, lo explico no solo en lo económico, sino en el desarrollo, porque no todos desarrollamos espiritualmente. No hagas sentir mal a que todavía se demora en desarrollar, al que lucha. Para eso está el amor que supera, el amor que es paciente, ¿no? El amor que ayuda, el amor que espera. Entonces, ¿hasta cuándo voy a soportar? Este hermano tiene como 10 años, no crece. No es para menospreciar, es para ayudar, es para ponernos en todo nivel, para que la iglesia se edifique. ¿Qué os diré cuando hagan esto? Os alabaré, en esto no os alabo. Y entonces, escúchelo, en resumen, y gracias por tu paciencia. Él dijo, esto no es la cena del Señor. Esto que ustedes están celebrando no es la cena del Señor. Esto no fue el propósito. Esto no es lo que debe ocurrir cuando participamos. ¿Qué es? Y entonces Pablo, en el verso siguiente, va a decir bien claro que él no lo leyó. No es que habló con los que fueron apóstoles. ¿Quién se lo dio? ¿Quién le dijo cómo era la cena del Señor y cómo debe ser, cómo fue instituida? El mismo Señor Jesucristo. Entonces va a hablar con toda esa autoridad. Vamos juntos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Que se escuche su voz, lea el verso 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced en memoria de mí. Cuando participamos por el contexto religioso en el que vivimos, hay una presión fuerte para entender. Cuando nos reunimos, no creo que sea de edificación al participar de la Santa Cena, decir en qué no creemos. No creemos lo que otros dicen, que dicen esto, y hermano, eso no edifica. Diga lo que ha recibido del Señor, eso edifica. Amén. Es importante entender eso. Hermano, porque saben que hay otros que enseñan esto, nosotros no. Ya te está poniendo en indisposición a los que hacen otra cosa. Pablo, habiendo señalado la falta de la iglesia en Corinto, va a decirle, yo recibí del Señor lo que también les enseñé. El Señor fue entregado esa noche y dijo lo siguiente, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y continúa, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que creemos y entendemos lo que está enseñando el Señor Jesucristo, no lo hacemos para ponernos en contra de cualquier otra manera de celebrarlo, sino para afirmar el propósito por el cual viene. Y acá viene la clave, casi central y concluyente para entender para qué celebramos la cena del Señor. ¿Para qué la celebramos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué el Señor
pondría una institución para que recordemos aquella noche que fue entregado con el pan y la copa, elemento de su sacrificio. ¿Cuál es el propósito? Entonces eso es una tarea ardua poderlo explicar. Por eso te dejé algunos textos de lo que están ahí. Pero te lo resumo en 5 cosas. Y vamos a leer los subtítulos que propuse. Lea por lo menos los 5 subtítulos. Ubíquenlos. Está ahí en su boletín. Afirmar en esto que somos. Afirmar nuestra fe, afirmar nuestra esperanza. Número 1. Dígalo fuerte. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Estas cosas son recogidas de lo que Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios. Y vamos a verlas una por una. Y gracias por tu paciencia. La cena del Señor es el acto unificador de adoración y fe. Está diseñado para manifestar, avivar, celebrar la unidad que los creyentes ya tenemos en virtud de nuestra unión con Cristo. La unidad es la base central y fundamental del significado bíblico de la cena del Señor. Esta celebración no solo trae a memoria el sacrificio del Señor Jesucristo, sino también la expresión visible de la comunión y unión del pueblo de Dios como un solo cuerpo. Cristo oró en Juan 17 para que sean uno como tú y yo somos uno. Dios es la imagen perfecta de unión en esa naturaleza y carácter. Este llamado a permanecer en la unidad, obra del Espíritu Santo en cada creyente, permite desarrollo, permite crecimiento hasta alcanzar la plena estatura espiritual. La cena del Señor, entonces, guarda principios bíblicos claves para considerar esta relación de unión entre los creyentes a los que somos llamados a celebrar y mantener. Y ahora, porque estamos meditando, porque estamos instruyendo, porque estamos hablando, encomiendo al Señor para decirlo. Tenemos la presión de iglesia tradicional, entonces, que cuando usted participa del pan es el cuerpo mismo del Señor. Es la misma sangre y entonces ocurre algo milagroso y esa es la manera de recibir a Cristo porque tuvo el pan y la copa. Cuando tú y yo participamos con esa idea, expresión, que como me parece que es como una idea fantasma que está persiguiendo a los cristianos evangélicos, está fijándose más en eso y está ratificando que esto no es así y entonces nos vamos al otro lado. Es solo un memorial. Y te vas al otro lado, tan memorial que se vuelve frío. ¿Puede pasar eso? De huirnos tanto de esta idea, de la presencia misma del Señor en el pan y su presencia en la copa. Y que de repente suena tan hermoso que si lo tomáramos adentro. Recuerda, hermano, Cristo está en nosotros porque le hemos recibido como Señor y Salvador. Cristo está en nosotros porque hemos recibido el mensaje de salvación. Hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido y hay una unión con Él. Pero participar de la copa del Señor no debe ser algo frío. No debe ser simplemente un memorial. El Señor lo dijo en memoria de mí, pero es, hermanos, vamos a recordar, Él dijo en memoria de mí. Así que no piensen en otra cosa. Eso es no entender el principio y quedarte simplemente celebrando algo que no cumple su función. Por eso te propongo las cosas que Pablo está diciendo, que está tomándose en cuenta en esta idea. La cena del Señor entonces guarda principios bíblicos claves para considerar esa relación de unión y relación de unión con Cristo y las demás creyentes que somos llamados a colaborar. Número 1, un solo cuerpo. Al participar unidos, los creyentes reafirmamos la pertenencia al único cuerpo de Cristo. Compartir colectivamente la cena del Señor demuestra que las barreras divisorias han sido, díganlo más fuerte, se lo ruego, han sido derribadas. ¿Qué pasó con las divisiones? Han sido derribadas. Soy consciente
Y la palabra de Dios dice, ya pues ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No es que tienes que liberarte de ese cabrito recién para acceder, no, para ya no hay diferencia delante del Señor. Todos necesitan salvar y de todos ha hecho un solo cuerpo. No hay diferencia ni siquiera de hombre y mujer. No en sus funciones, sino delante del Señor. Es decir, cualquier barrera que puede ser divisoria, el Señor, bendito sea su nombre, la ha derribado. Y por eso somos llamados a guardar la unidad. A entender y estar alerta como alarmas que pueden dividirnos y que pueden traernos serias consecuencias a un estancamiento espiritual de una iglesia que duerme, que dejó de desarrollarse, que dejó de crecer, porque simplemente dejaron de estar unidos. Un solo cuerpo, la obra del Señor. La Biblia no nos manda a estar unidos. La Biblia nos manda a permanecer unidos, porque ya estamos unidos. Amén. Es un esfuerzo en unirnos. Hermanos, hay que unirnos. El Perú sufre siglos de división, porque sus grandes diferencias sociales, culturales y de perspectiva política, es imposible casi que el Perú se ponga de acuerdo. Es impresionante. Yo pregunto, solo de paso a, vamos a creer, voy a creer que los 36 candidatos quieren el bien del Perú. ¿Podemos creer eso? Ya, vamos a creer. ¿Y por qué está dividido? ¿No quieren todo lo mismo? Si quisieran el bien del Perú, entonces podrían apuntar hacia lo mismo. ¿Pero por qué no es así? Porque tienen grandes divisiones. De pensamiento, de forma que son difíciles de derribar. Bendito sea Cristo con el Evangelio y el poder de su palabra y su Espíritu Santo. Ha derribado cualquier cosa que nos podría separar. Somos un solo cuerpo. Permanezcamos unidos, fuera de todo aquello que rompe la unidad. Número 1. Un solo cuerpo. Ya no hay diferencia de nacionalidades, raciales, ni de hombre, mujer, esclavo, libre, todos somos iguales, pues todos unidos por la fe, compartiendo los mismos derechos y bendiciones como coherederos de la promesa. En todo caso, ninguna de esas diferencias debe ser motivo de división, de jerarquía, de valor ante Dios. Número 2. Un compromiso mutuo. Número 2. Afirmamos quiénes somos y reafirmamos nuestra vocación y nuestro compromiso. Participar de la cena del Señor implica un compromiso no solo con Dios, sino también con los demás participantes, fortaleciendo los lazos de amor, de unidad fraternal, para que no haya de eso que siempre ha habido. ¿Qué cosa? Divisiones en la iglesia. Por el contrario, juntos, sean todos de un mismo parecer, pensamiento y propósito. Sean humildes, amables. ¿Tienen alguna diferencia? Sean humildes, sean amables. Traten con eso de la mejor manera, sabiendo de que estamos unidos en la misma fe, en el mismo Señor, y tenemos más cosas que nos unen. Solo en la medida que desarrollamos la semejanza de Cristo, podemos probar la comunión pacífica y armoniosa en el cuerpo de Cristo. Y entonces, como explicó Jesús, nuestra unidad perfecta se convierte en un testimonio del amor de Dios para el mundo. Te pregunto, si estamos divididos por alguna razón, ¿se va a notar? Así es. ¿Se va a notar? ¿Se va a notar? ¿Quien nos visite lo va a notar? ¿O necesita tener la unción del Espíritu para darse cuenta que en esta iglesia se va a dar cuenta? Se va a dar cuenta. Humildad, paciencia. Gracias por el ejemplo. ¿Entiende? ¿Amén? Si nos quedamos en esas cosas, ¿sabes? Número 3. Lo dijo el Señor Jesús en memoria de mí.
Haced esto en memoria de mí. Si hay una clara y evidente confesión general y unánime entre todos los que profesan la fe cristiana, es que, juntos, Cristo murió para darnos perdón de pecados. ¿Eso es unánime? ¿Unánime o no? No hay diferencia. Y es una de las cosas fundamentales de nuestra fe y por ende de nuestra esperanza y entonces de nuestra unidad a tener la misma esperanza. Todos hemos sido reconciliados a un nuevo pacto con Dios. Pablo oraba, pide en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca en el poder del ser interior de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echan raíces profundas en el amor de Dios y ellos mantendrán. Bueno, el número 4 es compatible con lo que te digo y por eso lo separé intencionalmente. Préstame atención, por favor. Mira, cuando dice en memoria de mí, no es para que quede simplemente en una ceremonia de recordar, es ser conscientes de lo que costó nuestra salvación. Y nuestra salvación, ¿alguien pagó por su salvación? Sabemos que no, ¿verdad? Pero alguien tuvo que pagar. ¿Pagó barato? ¿No pagó un alto precio? ¿No pagó con su vida? Y no solamente fue morir, fue cargar con toda nuestra condena, con nuestro castigo. Lo que nosotros debimos recibir por toda la eternidad, Él lo llevó en aquella cruz. En memoria de mí, tomen este pan, tomen esta copa. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Dígalo fuerte. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Dígalo fuerte. Esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. ¿Ya se entregó o se va a entregar? ¿Cuántas veces se entregó? Una sola vez. Dígalo vez. ¿Cuántas veces se entregó? Este es mi cuerpo que por ustedes se entregó. Entonces, esto es tan grande y fundamental ese significado que no solamente debe unirnos en nuestra fe, sino también en la esperanza, porque Juan vio a los millones de redimidos allí en Apocalipsis, alabando a aquel Cordero que fue inmolado de toda lengua, raza y nación, para hacer de todos ellos un solo pueblo por toda la eternidad. Bendito sea su nombre. En memoria de lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que hará. ¿Amén? ¿Entendió? Dígame usted. En memoria de lo que hizo, para ser consciente de lo que hace y tener esperanza en lo que hará. Entonces es en el día a día que me agrado y que me ofrezco a Él porque Él hizo el sacrificio más grande. ¿Tiene derecho a pedirnos que dejemos lo que tengamos que dejar? Él dejó más. Él dejó más. Número 4. Fuerte. Un mandato a discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué triste. De pronto haber entendido eso mal y dice, bueno, sí, es literalmente la sangre, literalmente el cuerpo. Lo digo porque estamos predicando, no para celebrar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11 insta a discernir. ¿Qué significa eso de discernir? Ahora hagamos un ejercicio. Pregúntale que está a tu lado. ¿Qué entiendes por discernir? Discernir el cuerpo. ¿Qué tiene que ver eso con discernir? Participamos, ¿no? Hermanos, el pan y la copa, hay que discernir. Hay que discernir. Es Cristo presente, es el cuerpo de Cristo, hay que discernir. ¿Qué es lo que tengo que discernir y entender? Cuando participamos, somos llamados a reconocer el valor y costo de la gran salvación que nos permite una nueva relación con Dios. Provee unidad a la comunidad de creyentes y el cuerpo místico de Cristo. No hacerlo dignamente es hacerlo sin considerar, sin discernir o entender que su cuerpo, subraya eso, su cuerpo
No lo olvides. Es como si Jesús estuviese diciendo, nunca olvides lo que hice por ti. Porque al no olvidarlo y al recordarlo siempre, te será más sencillo consagrarte a Él. Por lo que Él ha hecho por ti. No es meramente un auto heroico a quien se le rinden tributos. Es el acto de nuestro Salvador que nos permite a nosotros tener fortaleza en fe y esperanza. Él sufrió. Cuando reparte el pan y la copa, recuerden, hermanos, y esto es para nosotros. Participar. Cuando reciba usted el pan, cuando reciba la copa, ¿qué es lo que debo traer a mi mente? Solo en esa palabra, una sola palabra, su sufrimiento. Y que lo hizo por amor, para que yo estuviera con Él, para que yo viviera y pudiera vivir de otra manera, para que tenga esperanza en el presente, para que tenga seguridad de Él en el futuro. Él sufrió para que yo no sufra. Él murió para que yo no muera eternamente. Él llevó mi condenación para que yo tuviera salvación. Y eso me lleva a una adoración y una gratitud más que un memorial. Hacerlo indignamente es no recordar lo que costó. Es participar fríamente, sin recordar y sentir lo que eso costó. Ignorando o de repente indiferente. Esa es la palabra que me cautivó cuando estaba escribiendo el resumen de lo que te decía. Diga fuerte, indiferente. Y explícale a tu compañero qué es ser indiferente. Frente a la muerte de Cristo, ¿qué es ser indiferente? El mundo en que vivimos, que nuestros vecinos, ¿no? Todos los que están alrededor nuestro son indiferentes a ese sacrificio. Sí, dicen que Cristo vino, pueden celebrar a Cristo crucificado, pero quedan como indiferentes, porque es un llamado a que esa muerte ocurre en nosotros y logre perdón, salvación y una vida distinta. Ser indiferente es mantenerse igual. ¿Amén? ¿Se entendió? Ser indiferente. Seguir igual. Como si nada hubiera pasado. Participar de la cena del Señor, recordar que algo trascendental ha pasado. La llegada del Hijo del Hombre dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Fue trascendental. Y sabemos que así como cumplió todas las profecías, Él también volverá. Participen del pan, participamos de la copa. Y esa copa, ¿qué es? ¿Qué hay en la copa? ¿Qué hay? ¿Qué hay en la copa que participamos? Dígalo fuerte, por favor. Vino, pues. Quiere decir jugo de uva, por no decir vino, usted no quiere decir vino. No hay problema. En cualquiera de ambos casos. ¿Cómo se logra eso de la uva? La caricia. Espera que gotee. ¿Cómo se saca? Hay una gran enseñanza. Este es el nuevo pacto de mi sangre. ¡Wow! Eso tiene que hacernos estremecer. Para que su sangre saliera. La apertura. Y en todo eso, ninguno de sus huesos fue roto. Y se cumplía la profecía. Sufrió el dolor, sufrió el castigo. Esa sangre que nos limpia fue el resultado de un sufrimiento, de su cuerpo molido y tocado. Es más que un memorial. No debe ser meramente una mirada analítica. Si te doy todo esto, es para que redunde en que nuestra celebración sea para lo mejor. Fortalezca nuestra fe, nuestra gratitud, nuestra adoración y nuestro compromiso al Señor. Amén. Número 5, final. Gracias por tu paciencia. 5. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
¿Qué nos da esperanza? Cristo, la esperanza de gloria. Cristo, la esperanza. Lo que ha hecho en el pasado me ayuda a vivir en el presente y con seguridad en el futuro. ¿Lo puede decir fuerte? ¿O lo que entendió? A ver, dígale a su compañero. Si no, se lo repite. La obra contundente, trascendental que ha hecho en el pasado me ayuda a vivir con convicción a su llamado en el presente y con una esperanza gloriosa y gran expectativa en el futuro. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, porque sabe a dónde va. Amén, Johnny. Sabemos a dónde vamos. Y aun cuando sabemos que nuestra vida no será perfectamente impecable aquí, tenemos esa sangre preciosa que nos limpia y nos mantiene en comunión con Él. No rompe esa unidad con los hermanos, con el Señor. La muerte del Señor, anunciáis hasta que venga, la celebración de la manifestación más grande de amor, nos lleva a permanecer unos a otros en amor. Aprendamos a ver el amor de Dios en nuestros hermanos y compartir con ellos. Cristo y la esperanza de gloria. Es la culminación del plan de Dios para las naciones. Hacerles saber que al creer en Cristo y seguirle, se puede vivir en la seguridad de participar su gloria futura y vivir una vida transformada en el presente. Y aunque conscientes de que en esta vida nunca seremos perfectamente impecables, las Escrituras nos instan que el amor sea su meta más alta. El amor es el pegamento que nos mantiene unidos en unidad espiritual. Cuando permitimos que el Espíritu Santo produzca fruto en nuestras vidas, el amor cubrirá multitud de faltas. El amor te lleva a la paciencia, la amabilidad, a poder lidiar con nuestros defectos. Creceremos más maduros y completos en nuestro amor y Dios tenemos en Cristo. Oh glorioso día en el que llegamos a sus pies. Oh glorioso día en que el Señor tocó nuestro corazón. Oh glorioso día en que el Evangelio fue predicado de tal manera que entendimos que Él nos ofrecía perdón y salvación y una vida segura. Oh glorioso día, aquel cuando se manifieste en gloria y celebremos con todos los redimidos la obra gloriosa de su salvación. Anunciemos la muerte del Señor, llevando esperanza. Por su muerte tenemos vida, por su sufrimiento tenemos consuelo, por sus llagas sanidad y por su sacrificio al llevar nuestro pecado en su muerte tenemos vida abundante y eterna. Martín Lutero, el que hace 500 años marcó en la historia el inicio de la Reforma, escribe esto que compartíamos esta semana en nuestro centenario. ¿Recuerdas, Johnny? Estremecieron el corazón. Dije, voy a llevarlas a la iglesia. Cuando celebremos el pan y la copa, mire a sus hermanos con la misma esperanza. Por lo que ha hecho por usted, ha hecho también por su hermano. Dijo Martín Lutero y lo escribió hace 500 años. Señor Jesús, tú eres mi justicia. Yo soy tu pecado. Tomaste sobre ti lo que era mío y pusiste sobre mí lo que era tuyo. Tú hiciste lo que no eras para que yo me hiciera lo que no soy. Sea consciente que Él llevó lo que nosotros éramos para llevarlo en la cruz y darnos esperanza. No hay nada que el Señor no pueda transformar. ¿Lo cree? Parece que no. Cierro con esto. No hay nada que el Señor no pueda transformar en nuestra vida. ¿Lo cree? Mirémonos con esa esperanza unos a otros y tengamos paciencia. Entre tanto, vamos caminando hasta el día glorioso. Amémonos y no dejemos que nada nos separe. Amén. Oremos al Señor. Gracias por tu paciencia. Te tenemos.